Nuevamente buenos días. Hoy es 10 de noviembre del 2020 y vamos a aperturar el estudio de la unidad número 4 referente al tema de potenciación y radicación. Nosotros sabemos de que por el colegio una suma abreviada, ¿no? ¿Recuerdan? Una suma abreviada pues representaba o daba inicio a lo que era la multiplicación, ¿verdad? Si sumamos, vamos a poner acá 3 más 3 más 3 más 3 más 3, estamos sumando 5 veces el número 3, por lo tanto todo esto debería pues representar cuántas veces estoy sumando el número 3 y nacía la multiplicación. De igual manera, para el tema de potenciación, la potenciación vendría a ser una multiplicación abreviada, ¿sí? Una multiplicación abreviada. Acá podemos ver que estamos multiplicando 5 veces el número 2, 5 veces el número 2. Entonces podemos nosotros resumir esa operación escribiendo el número que se repite, a la cual se le va a llamar base. Esta va a ser la base. El exponente de ese número viene a ser las veces que se repite la base, no las veces que voy a multiplicar la base. Eso viene a ser el exponente. Siempre se escribe en la parte superior derecha. Y de tener un resultado, ese resultado se le llama potencia. ¿Ok? De tener un resultado, a ese resultado se le llama potencia. Entonces, no es correcto decir por ahí 2 elevado a la potencia 5. No, es 2 al exponente 5. ¿Ok? Su nombre como debe ser. Bien. ¿Cuáles son las reglas de signos que se deben tener en cuenta en la potenciación? Lo siguiente. Todo va a depender si nuestro exponente es par o impar, si nuestra base es positivo o negativo. Si nuestro exponente es par, ¿ok? Si nuestro exponente es par, independientemente si el exponente es, si nuestra base es par, independientemente si nuestro exponente es positivo o negativo o par o impar, el resultado va a ser positivo. Miren, me explico. Si la base es par, correcto, perdón. Si la base es positiva, entonces independientemente si el exponente es par o impar, su resultado siempre va a ser positivo. ¿Ok? Pero si el exponente, si la base es negativo y el exponente es par, su resultado será positivo. Si la base es positiva, si la base es negativa y el exponente es impar, su resultado será negativo. Hay que tener en cuenta eso, señores. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esto, porque más adelante, de repente, cuando estemos calculando el resultado de un exponente, nos podemos confundir en el signo. ¿Ok? No olvidar. Cuando la base es par, ¿qué es un número par? Perdón, cuando la base es positiva, ¿no? Cuando la base es positiva, independientemente si el exponente es par o impar, su resultado va a ser positivo. Ahora, la situación de análisis se da cuando la base es negativa. Si la base es negativa y el exponente es par, su resultado será positivo. Cuando la base es negativa y su exponente es impar, su resultado será negativo. A tener en cuenta eso. Bien. Y donde se centra mayormente el estudio de esta unidad es en aplicar las propiedades de la potenciación
y las propiedades de la radicación. La forma de expresar los exponentes y la base tienen ciertas propiedades, las cuales algunas de ellas vamos a ver ahorita. Cuando el exponente es 0, como pueden ver acá, cuando el exponente es 0, el resultado de esa expresión, por más grande que sea la expresión, siempre va a ser 1. ¿Ok? Cuando el exponente es 0, no olvidar, por más grande que sea la expresión de la base, su resultado siempre va a ser 1. Primera propiedad que estamos analizando. Siguiente propiedad. Cuando estoy multiplicando bases iguales, ¿qué hacemos? Se escribe la misma base, como acá, se escribe la misma base y los exponentes se suman. ¿Ok? Cuando estoy multiplicando bases iguales, lo que se hace es escribir la misma base y los exponentes se suman. Esta propiedad puede ser utilizada de un sentido a otro, me explico, puede ser utilizada así o viceversa. O sea, puede ser que en un caso nos conviene escribir una sola base y sumar los exponentes, o puede ser que en otro caso nos sirva hacer lo contrario, que nos hayan dado una sola base y los exponentes que se estén sumando y desglosarlo y separarlo, ¿no? Dependiendo pues del caso, nos va a servir una u otra forma de representar esa misma propiedad. La siguiente propiedad nos habla de la división. Cuando estamos dividiendo bases iguales, lo que se hace es escribir la misma base y los exponentes se restan, pero no en cualquier orden. Debo restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. ¿Ok? Debo restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Esa es la regla. Mucho cuidado también si es que el exponente, por ejemplo, siempre a veces fallamos, si el exponente del denominador ya tenía un signo negativo, pues mucho cuidado, porque con la ley de signos al final eso tendría que convertirse a positivo, ¿ya? Por eso, si es que el exponente del denominador ya tiene un signo, siempre es bueno representarlo entre paréntesis. Ya en los casos adelante vamos a ver. ¿Qué pasa cuando el exponente de una base es negativa? Cuando el exponente de una base es negativa, se invierte el orden, ¿no? Imaginariamente ustedes saben que acá todo número entero está dividido entre 1, ¿correcto? Si su exponente es negativo, para hacerle positivo a ese exponente, lo que hay que hacer es invertir la base. Todo lo que estaba en el numerador pasa al denominador y lo que estaba en el denominador pasa al numerador. Y ahí tenemos algunas propiedades, ¿no? Algunos ejemplos. Potencia de una potencia. Perdón, potencia de un producto. Cuando tenemos un producto de bases distintas, no iguales, cuando tenemos un producto de bases distintas y esos a su vez agrupados en un paréntesis están elevados a un exponente, lo que se puede hacer es, aplicando una propiedad, simplemente es que ese exponente pasa a ser exponente de cada uno de esos factores. A por b, todo eso elevado a la n, como observan ahí, se puede escribir como a la n por b a la n. Es una propiedad que se mantiene tanto en la potenciación, como estamos viendo ahorita, como en la radicación. Potencia de un cociente. Bien, igual que en la multiplicación, si tengo yo la división de dos bases distintas, ojo, la división de dos bases distintas, podemos nosotros hacer de que ese exponente pase a ser individualmente exponente tanto del numerador perdón, como del denominador. Vamos a la siguiente propiedad. Potencia de una potencia.
Cuando tengamos un exponente, una base elevada a un exponente determinado y un paréntesis, y ese paréntesis separa otro exponente, lo que podemos hacer allí es escribir la misma base y multiplicar esos exponentes. Mucho tiene que ver para la aplicación de esta propiedad es que tenga o no tenga el paréntesis. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué pasa si no tiene el paréntesis? Esa es otra propiedad. El exponente de un exponente se llama. Ya no es potencia de una potencia, se llama exponente de un exponente. En ese caso, A a la B y B a la C, quiere decir de que B también es una base, cuyo exponente es C. Entonces, lo que primero se tendría que hacer ahí es resolver justamente esa potencia, B elevado a la C, para recién resolver la potencia inicial, ¿no? El resultado de eso. Y por último tenemos la potencia de una unidad. Si la base es 1, por más grande o por más ostentosa que sea la expresión que está representada en el exponente, el resultado siempre va a ser 1. ¿Ok? El resultado siempre va a ser 1. A veces esta última propiedad y la primera que hemos visto con el exponente 0 tienden, pues, como se dice, a confundir al alumno, ¿no? Porque puede ser que tengas una enorme expresión, ¿no? Una enorme expresión por acá, ¿no? Más o menos así. No importa, pero si al final, si el exponente es 0, para la primera propiedad me refiero, entonces algunos pueden perder valioso tiempo tratando de resolver lo que está dentro, pero no observan que el exponente es 0. No importa, basta que el exponente sea 0, como les decía, no importa qué tan grande sea la expresión que esté dentro del paréntesis o del corchete, tú puedes concluir al final que siempre el resultado va a ser 1, siempre, sin la necesidad de tomarte el tiempo de ver qué hay adentro, qué podemos resolver y todo lo demás. Igual manera para el exponente cuando la base es 1. Si la base es 1, ¿ok? Por más grande que sea la expresión del exponente, ¿no? Por más grande que sea, siempre puedes concluir que el resultado va a ser 1. A veces hay casos donde para probar la pericia del alumno y recordar sus propiedades ponen ese tipo de casos, ¿no? Y al final el alumno que no ha practicado puede invertir tiempo al tratar de desarrollar justamente las expresiones que les han puesto ahí, ¿no? Justamente eso. Muy bien. Entonces, ese es lo que respecta con el estudio de las propiedades, ¿ok? Vamos a ver entonces no los ejemplos de potenciación, sino la radicación en sí. Al igual que en la potenciación, en la radicación tenemos un operador llamado raíz, ¿correcto? Raíz. Y ahí tenemos, mira, raíz de índice 3 de 27, ¿no? Igual a 3. El número que está, que indica justamente, se llama índice. Ese número indica el índice. Cuando ese valor es 2, que se llama raíz cuadrada, no se escribe el índice. O sea, cuando tienes, por ejemplo, esto, ¿no? Raíz cuadrada de 9, no se pone 2 acá, se sobreentenderá que es 2. ¿Ok? ¿A partir de qué número se escribe? Se escribe a partir del número 3. Ese símbolo que ustedes ven, este símbolo es el radical, ¿no? El radical, justamente este símbolo de acá. ¿Ok? Y la cantidad o el número que está dentro se llama radicando. El resultado de toda esa operación se le conoce como raíz. ¿Ok? Al resultado de esa operación se le conoce con el nombre de raíz. Debo aquí acotar algo, que en realidad la radicación es una forma de representar un exponente de una base, pero que el exponente es fraccionario. ¿Cómo? Si yo tengo acá la base A
elevado a la m entre n, fíjense que tengo un exponente fraccionario, entonces yo puedo representar ese exponente fraccionario como una raíz, donde el índice de la raíz es el denominador del exponente fraccionario. Entonces podemos concluir de que la radicación es una extensión del tema de la potenciación. Netamente el trabajo cuando los exponentes son fracciones, ¿correcto? Ya no números enteros. Muy bien, dicho esto, también hay cierta regla de signos que hay que tener en cuenta en la potenciación, en la radicación. Y nuevamente nos topamos con par impar. ¿Ok? Nuevamente nos topamos con par impar. Miren, el primer caso. Si la cantidad que está adentro, si radicando es positivo y el índice es par, el resultado será positivo. Si la cantidad o el radicando es positivo y el índice es impar, su resultado también será positivo. Si la cantidad radicando es negativo y el índice es impar, su resultado es negativo. Ojo acá. Pero hay un caso especial que en el conjunto de los números reales, que es donde estamos trabajando todos, ¿ya?, simplemente no existe. Es en el caso de cuando el radicando sea negativo y el índice sea par. No hay solución en el conjunto de los números reales. ¿Ok? Y vamos a poner un ejemplo. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. ¿Sí? Un número que multiplicado dos veces de 4. Pero si pongo raíz cuadrada de negativo 4, no es negativo 2. Porque si ustedes multiplican 2 por menos 2, al final obtengo menos por menos, más, sería positiva, ¿no? Entonces por eso es de que no existe una solución en el conjunto de los números reales para ese tipo de caso. ¿Cuál es el caso especial que hay que tener en cuenta? En donde el radicando, o sea el número que está dentro, tiene el signo negativo y el índice de la raíz sea par. ¿En qué conjunto numérico existe esto? Se llama conjunto de los números complejos. ¿Ok? En el conjunto de los números complejos, ¿ya? Existe eso, ¿ya? Pero es otro conjunto numérico, es otra tratativa, otras propiedades. No viene al caso todavía estudiar, ¿ya? Al igual que en la potenciación, también tengo propiedades en la radicación. ¿Cuáles son esas propiedades? Raíz de un producto. Si yo tengo una raíz y dentro de esa raíz tengo una multiplicación de dos factores, puedo yo separar esos dos factores. Raíz de un cociente, lo mismo pero aplicado a la división. Podemos separar tanto para el numerador como para el denominador. Raíz de una potencia. El exponente de una raíz tiene la propiedad de poder ingresar o estar fuera del radical. Me refiero, acá vemos que el exponente de A es B y está dentro del radical, pero acá vemos que el exponente de A sigue siendo B, pero ahora está fuera del radical. Tiene esa dualidad, ¿correcto? Raíz de una raíz. ¿Qué pasa si tengo raíces consecutivas? Entonces lo que podemos hacer es agrupar en un solo radical y multiplicar los índices. Esto va a cambiar siempre y cuando pues se mantenga este orden, ¿verdad? Pero si hay paréntesis ya cambiaría. Vamos a ver la siguiente. No hay más propiedades. Muy bien. Y por último y no menos importante, ¿ya?, tenemos el tema de la racionalización. Rapidito voy a explicar esto, ¿ya? La racionalización es tratar de evitar de que en el denominador de cada fracción exista un número irracional. ¿Cuáles son los números irracionales?
Si es, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es un número irracional, raíz cuadrada de 3 es un número irracional. ¿Por qué es irracional? Porque tiene infinitos decimales y no hay manera de representarlos como una fracción generatriz. ¿Ok? Muy bien. Esta era la explicación teórica respecto a la unidad de potenciación y radicación. Muy bien. Entonces, tenemos ahí la operación de una potenciación, de operaciones de suma y resta con potencias, donde tenemos pues ahí menos 3, bueno, menos 3 elevado al exponente 2, menos 5 elevado a exponente al exponente 2 también, y 6 elevado al exponente al exponente 2 también, ¿verdad? 6 elevado también al exponente 2. Muy bien. Entonces, acá nosotros aplicando lo que ya conocemos, que la potenciación no es otra cosa más que la multiplicación abreviada, ¿verdad? La multiplicación abreviada. Vamos a resolver este caso. Entonces tengo acá, vamos a hacerlo acá, ¿no? 3 al cuadrado, 9, ¿verdad? Menos 5 al cuadrado, 25, más 6 al cuadrado, 36. Y recordemos el tema de operaciones combinadas, ¿no? Nosotros empezamos, si tenemos operadores de la misma jerarquía, vamos a empezar en izquierda y terminamos en derecha. Entonces tengo menos 25 menos 9. Signos iguales se suman y escribimos el mismo signo, ¿no? 9 más 5 es 14. Llevo 1, 2 más 1 es 3. 34, ¿no? Más 36. Signos distintos se restan y ponemos el signo del número que es mayor, ¿no? El mayor entre 34 y 36 es 36 y el signo que le acompaña es positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser positivo. 36 menos 34 es 2, ¿no? Ahí tenemos. ¿Cuál es el error que podríamos haber cometido acá? El error que podríamos haber cometido acá es decir lo siguiente, ¿no? Y lo voy a copiar por acá. El error puede ser el siguiente, ¿no? Pueden decir, mira, acá la base es negativa, el exponente es par, por lo tanto el resultado va a ser positivo, podemos decir, ¿no? Acá también la base es negativa y el exponente es par, acá el resultado también tiene que ser positivo, ¿no? Acá normal, y obtendríamos un número más grande. ¿Por qué no podemos deducir eso? Porque una cosa es esto, ¿ya? A ver, una cosa es negativo 3 al cuadrado y otra cosa muy distinta y que no es igual es esto. ¿Sí? Nos damos cuenta, ahí estamos agrupando al número y el signo, ¿correcto? Debe estar entre paréntesis, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado en eso más adelante cuando nosotros estemos resolviendo y invoquemos de repente alguna propiedad. Hay que tener cuidado cómo está escrito, ¿sí? Podemos de repente cometer algún error. Muy bien, en el caso número 2, tenemos lo siguiente, dice reducir 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, infinito. ¿Cuántas veces? No, son 6 veces, ¿verdad? Son 6 veces. Muy bien, más otra vez, otra tira de 2 por 2, 6 veces, más otra tira. Bueno, acá, como ustedes pueden notar, voy a hacerlo nuevamente, ¿no? 2 por 2 por 2, así es, ¿verdad? Por 2, y esto está agrupado 6 veces, me dice, ¿no? Recordemos, señores, que la multiplicación, ¿no? Y cuando hay muchos factores que se repiten, se resume en el tema que estamos viendo.
en la potenciación, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces se está repitiendo el número 2? Acá me dice 6 veces. Muy bien, 2 vendría a ser la base, ¿no? 2 vendría a ser la base. ¿Cuántas veces se repite? 6 veces. Esa 6 veces viene a ser el exponente. Una netamente teoría lo que hemos visto, ¿no? Entonces, esta operación que estamos viendo acá, podemos fácilmente representarlo como 2 a la 6 más 2 a la 6 más 2 a la 6. ¿Correcto? Y luego resolver, ¿no? 2 a la 6, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. 64 más 64 más 64, ¿no? 64 más 64 más 64. 4 más 4 más 4 es 12, llevo una. 6 más 6 más 6 es 18, más 1, 19. Entonces el resultado de todo esto es 192. ¿Qué hemos necesitado para tener la seguridad de resolverlo? Pues recordar la teoría de potenciación, ¿verdad? Que la potenciación no es otra cosa más que la multiplicación abreviada, que representar la multiplicación de muchos números que se repiten, ¿no? Donde el número que se repite viene a ser la base y las veces que se repiten viene a ser nuestro exponente. En el caso número 3 tenemos una operación combinada de sumas y restas de fracciones. Podemos observar que son fracciones, pero estas fracciones a su vez están o tienen exponentes. Como recordarán, el tema de operaciones combinadas, en el tema de operaciones combinadas, primero en la jerarquía de las operaciones combinadas pues están la potenciación y radicación, ¿verdad? Y antes de ellos, si es que hay algún paréntesis, me exige la jerarquía que tengo que resolver lo que esté dentro del paréntesis. Entonces nosotros observamos que en esta operación, voy a copiar nuevamente la operación, ¿ya? Tengo acá 2 al cuadrado entre 3 más paréntesis 2 tercios, todo al exponente 2, menos 2 elevado a la 0 entre 3 más paréntesis nuevamente 2 tercios y todo esto elevado a la 0. Según la jerarquía de operaciones combinadas tengo que observar y hacer lo que está dentro del paréntesis. El resto copio igual. 2 al cuadrado entre 3 más. Y acá tengo este paréntesis. Puedo aplicar la propiedad. Aplico la propiedad que me dice que cuando yo tengo un cociente o sea, una fracción, una división de bases distintas, ¿no? M acá, ¿no? Podemos nosotros incluir ese exponente tanto para el numerador como para el denominador, y eso es lo que vamos a aplicar. Ok, entonces queda 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Acá copio igual porque me estoy centrando en los paréntesis. Acá la misma propiedad, ¿verdad? Pero no caigamos en el truco. Ya les he dicho que por más grande que sea la expresión de la base, si nuestro exponente es 0, si nuestro exponente es 0, ¿ok? Si nuestro exponente es 0, el resultado de todo esto pues siempre va a ser 1, y vamos a concluir ahí que es 1. Ahora sí vamos a resolver todo lo que está después, o sea, los exponentes, ¿no? 2 al cuadrado es 4 tercios, más 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado es 9, menos 2 a la 0 es 1 entre 3 más 1. Muy bien. Como pueden notar, acá tengo una operación de fracciones
heterogéneas, lo que voy a hacer es homogenizar calculando el MCM de los denominadores de 3 y de 9, ¿verdad? Al final sería 9. Tendría 9 entre 3 a 3 por 4, 12. Más 9 entre 9 a 1, ¿no? Por 4 es 4. Menos 9 entre 3 es a 3 por 1, 3. Más, y acá hay que tener cuidado, el denominador acá imaginariamente es 1. 9 entre 1 es 9. Por 1, 9. Igual. Y al final en el numerador, perdón, tengo unas sumas y restas. Vamos en orden, ¿no? 12 más 4 es 16. Menos 3, perdón. Menos 3. Menos 3. Más 9, ¿no? Y acá tengo 16 menos 3 es 13, más 9. Usted dirá, profe, podemos hacerlo directamente. Claro, lo pueden hacer, pero si no tienes la experticia, nunca es de más trabajar en ese orden y así minimizas la posibilidad a cometer algún error. 13 más 9 es ¿cuánto? 22, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado, ¿no? 22 novenos. ¿Ok? 22 novenos. En nuestro caso, la alternativa B, ¿verdad? La alternativa B, 22 novenos. En esta operación ya hemos aplicado unas, si no se han dado cuenta, unas 3 propiedades en realidad, ¿verdad? La primera fue esta. La segunda es cuando el exponente es 0, ¿no? Cuando el exponente es 0. Y la última fue simplemente resolver la potencia, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. El resto ya son conocimientos que en algún momento ya hemos visto, por ejemplo, la suma de fracciones, como sumar fracciones, ¿no? Eso ya hemos visto.